Vamos a continuar ya con la última sesión del Congreso, del Simposio, con 3 charlas. Y la primera tenemos pues, el honor de contar con Francesc Palau, permíteme decirlo, un histórico de las enfermedades raras y cuya contribución es... Muy bien, ¿eh? Sí, lo digo histórico como bueno, que los inicios de CiberAir y toda la evolución. Y bueno, pues actualmente se encuentra... Bueno, igual no has cambiado nunca de... Yo he cambiado muchas veces. ¿Estuviste en Madrid trabajando también un tiempo, puede ser? No, pero iba mucho. Ah, vale. Que nos veíamos en Madrid y pensaba que era por eso. Bueno, está en el Instituto de Investigaciones Sant Joan de Déu, en CiberAir, por supuesto, herramienta muy importante para enfermedades raras, y es presidente del Comité Científico Asesor del Centro de Únicas del Sant Joan de Déu. Y va a hacer nos va a presentar el proceso de diagnóstico de enfermedades raras que, como bien sabéis las familias, no solo es largo, sino que a veces es duro y, bueno, me imagino que serán las nuevas tecnologías o procesos que hay para identificar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ángel. Buenos días a todos y bueno, especialmente a la Asociación de Sant Jan, del Síndrome de Sant Jan, por la invitación, la amable invitación a estar aquí en León, que para mí es un placer desde hace un tiempo, no solo por estar aquí, sino porque también están mis colegas del propio hospital, del Servicio de Pediatría y del Servicio de Farmacia con los que colaboramos con una enfermedad rara, enfermedad de Menkes. Pero la idea es esta un poco, que veáis esta idea de que el punto de interacción continua entre las personas que están afectadas por una enfermedad rara, lo que ahora se llama en inglés PWLRD, son las siglas de personas afectadas o con una enfermedad rara, y nuestro genoma. Eso es una metafase, el cariotipo, los cromosomas que constituyen el conjunto del genoma y de todo lo que tenga que ver con la herencia genética. Por tanto, es ese punto un poco en común entre ellos, porque la gran mayoría, que no todas, ni mucho menos, son enfermedades genéticas desde el punto de vista de ser monogénicas, mendelianas o mitocondriales. Y esto que se repite aquí, lo que está queriendo decir es que de base tenemos que pensar en muchísimas enfermedades raras, más allá de que digamos que son más de 6.000, 7.000 y van a ser más en el futuro, que se vayan reconociendo y describiendo como tales, entidades nosológicas, bien sean enfermedades, porque las llamamos así, o síndromes, son muchísimas. Esto es una imagen de cuando se hizo la primera maratón de la TV3 sobre enfermedades raras, que creo que fue en el año 2010. Pues aquí tenéis cómo se intentó visualizar en aquella maratón que estábamos hablando de muchísimas enfermedades raras. Por tanto, afectaba a muchísima gente y ahora me acabo de dar cuenta que tenéis aquí el síndrome de Opitz-C, estaba también puesto y eso está puesto porque fue el diagnóstico, bueno, aquí estáis las que lo habéis conocido también, que durante muchos años se manejó desde el punto de vista clínico como posible diagnóstico de una niña con lo que después ha sido un SAFJAN. Por tanto, todos estos cambios que ha habido entre 2010, incluso un poquito antes, y la actualidad ahora, a lo largo de los últimos 10, 15 años, donde se han descrito muchas nuevas enfermedades que no se conocían, que existían y que además se han descrito las causas genéticas. Y cuando se han descrito a lo mejor es porque se ha encontrado el gen, las variantes genéticas que condicionan la enfermedad y entonces se ha descrito como tal. Por tanto, es un campo evolutivo importante en evolución. Y aquí tenéis datos del Hospital Sant Joan de Déu, mayoritariamente ya de hace más de un año, 2022, donde podéis ver el número, perdonad que esté en inglés, algunas diapositivas están en inglés, el número de distintas enfermedades raras que se habían reconocido, que se han reconocido como tales, son muchas menos de las que se dicen, menos de 6.000, menos de 7.000. Pero también es verdad que depende de cómo uno vaya nombrando las enfermedades. ¿Cuántos pacientes en los últimos años, 3 años, estaban recogidos en cada uno de estos años con un reconocimiento de que tuvieron una enfermedad minoritaria y, como veis, ha ido creciendo brutalmente, ¿no? Por tanto, en gran medida porque en todo este tiempo introdujimos nosotros, especialmente desde enero de 2017, lo que es la secuenciación masiva del exoma, ¿no? Por tanto, tuvimos mucha más capacidad de diagnóstico que previamente. ¿Y cuáles son los desafíos? Bueno, pues desde el punto de vista de la atención y el cuidado, esta idea que ya también se ha comentado, la atención multidisciplinar, porque muchos pacientes con enfermedades raras obviamente son multisistémicas, están afectados más de un órgano o sistema y por tanto hay que tener esa visión también multidisciplinar porque los médicos tenemos formación parcializada mayoritariamente en áreas clínicas que son las especialidades médicas
Y por tanto, pues, tanto en adultos como en niños, más allá de que no estén formalizadamente reconocidas, pues existen las subespecialidades pediátricas y la gente se dedica a áreas específicas. El campo de la cronicidad, de la cual también se ha hablado aquí cuando se ha hablado de trastornos complejos, crónicos y complejos, y algo muy importante, la biografía individual. Yo siempre hablo de que es muy importante tener eso. Eso diferencia mucho las enfermedades raras de las enfermedades crónicas graves del adulto. Porque es, y lo conocéis muy bien, más allá de cuánto tiempo sea, son niños y personas cuando se hacen adultas o jóvenes adultos que han estado toda la vida afectados por una enfermedad. Por lo tanto, afecta toda su biografía. Una persona con Alzheimer que empieza con 70 años puede tener una enfermedad grave que puede trastocar por completo a la familia, pero obviamente ha tenido una vida, con los problemas que haya tenido de salud X, pero una vida libre de enfermedad. Una persona que debute con la edad pediátrica, y más cuando es al principio de la vida, con una enfermedad rara, obviamente le afecta toda su biografía y eso es fundamental tenerlo en cuenta. El diagnóstico, grosso modo, se habla, pues son cifras que habría que demostrar si son exactamente así, en qué sitio, pero que el 50% globalmente de pacientes con una enfermedad rara o sospecha de enfermedad rara no tiene un diagnóstico claro, y el diagnóstico es fundamental para implementar tratamientos, todos los que haya. Pero además, las terapias pues hay específicas, muy pocas para las enfermedades raras. Grosso modo se estima que solo un 5 o un 6% de las enfermedades raras tienen terapias específicas que puedan cambiar el curso de la enfermedad. Hay terapias obviamente sintomáticas que son importantes, que son fundamentales, y en el campo del neurodesarrollo es fundamental todo lo que tenga que ver con la atención precoz, la terapia ocupacional, la logopedia, todo eso es fundamental y son tratamientos muy importantes, pero son tratamientos sintomáticos para resolver cosas fundamentales y de la vida diaria, pero no cambian el curso natural de la enfermedad y, por supuesto, no cura. Bueno, tampoco cura la insulina o la diabetes mellitus de insulina dependiente. Lo que pasa es que te permite tener una vida normal y cambiar el pronóstico, pero no te ha curado de la enfermedad. Sigue siendo dependiente del tratamiento. Mirad también las cifras. De 167.982 pacientes en Sant Joan de Déu, ese es el porcentaje que tienen etiqueta, pongámoslo así, diagnóstico de enfermedad rara, un 12%. Pero el número de visitas externas, outpatients externas, en consultas externas, es el 47% de visitas. Y cuando miramos ese número de pacientes, la carga económica del presupuesto del hospital es un 51%. Por tanto, es muy importante, en muchos sentidos, con cifras claras, y no solo por cuestiones económicas, que atendamos bien las pacientes y las familias con enfermedades raras. Y entre ellas, pues obviamente tenemos que manejar en este contexto global. Cuando hablo de genética clínica, hecho para casa, pero obviamente es toda la atención clínica por las especialidades de distintas áreas clínicas de atención médica y sanitaria, pero tenemos que manejarnos con todas estas cuestiones del diagnóstico clínico, del asesoramiento genético, de las pruebas de laboratorio en general y genéticas en particular, de alcanzar el diagnóstico genético y combinarlo con el asesoramiento genético y llegar a tener nuevas terapias y terapias de cualquier índole, que es importante tanto para los niños y en adultos, las personas adultas, como para las familias, como para la población en general. Porque hay que pensar una cosa que a veces no nos damos cuenta, y aquí lo compartimos. Todas las personas compartimos el código genético humano, compartimos variantes genéticas que causan enfermedad, y por tanto tenemos algo en común con las personas afectadas por una enfermedad rara. Por tanto, eso tiene que acercarnos a la solidaridad que hemos de tener con todas estas personas, porque compartimos, individuos y la sociedad en general, compartimos nuestro genoma, obviamente el genoma humano, no cualquier otro genoma. De ahí que tengamos que ir a esa medicina de precisión que tiene que estar, y aquí se ha hablado también antes, centrada en la persona, en el paciente, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues buscando una atención integral e integradora, donde nos importe algo que no está bien definido en muchas enfermedades raras, que es la historia natural de la enfermedad, con toda la variabilidad que puede haber en cada individuo, con el análisis y disponer de muestras de pacientes y no solo de sangre, también otras, que a veces son un poco más cruentas, pero pueden ser importantes para la investigación, compartir datos, introducir herramientas de inteligencia artificial para hacer todo esto, la clínica, la dismorfología, el asesoramiento genético, las pruebas de laboratorio de distinta índole, etcétera, etcétera, la bioinformática. Es decir, desde el fenotipo clínico, con toda la variabilidad e individualidad que haya, a la propia individualidad del genoma de esa persona,
al proceso diagnóstico, que es abierto y dinámico, y ahora hablaremos de cómo lo podemos ir haciendo, al cribado neonatal. Nosotros tenemos un proyecto en Sant Joan de Déu que se llama Gen Natal para averiguar cómo podemos introducir, y estamos haciendo el análisis del genoma en el cribado neonatal, la terapéutica, los tratamientos y la investigación en enfermedades raras en general. Y esa idea global es lo que tenemos que desarrollar. Pero hoy vamos a hablar fundamentalmente del diagnóstico. En mi caso es hablar del diagnóstico. Este proceso diagnóstico no es un momento concreto y he llegado al diagnóstico, esto es lo que hay, no es un proceso. No me refiero tampoco al tiempo de tardar en obtener un diagnóstico, sino que en la mentalidad del médico y en la mentalidad de la aproximación al diagnóstico es un proceso, donde están los pacientes, las familias, están estas personas, person living with a rare disease, es como se suele decir en inglés ahora la cuestión, con médicos, investigadores, y es una odisea, donde es muy importante que reconozcamos y también podamos codificar la enfermedad, no por ponerle un código a una persona, sino porque lo que no nombramos bien no existe correctamente, no sabemos cómo comunicarlo, y por tanto es muy importante que también sepamos poner esos códigos. Donde además tenemos problemas en el análisis de las variantes genéticas porque muchas de ellas, al haber sido capaces de analizar muchos genes y analizar exomas completos y ahora genomas completos, encontramos toda la variabilidad genética de ese individuo y tenemos que averiguar cuál es la variante que condiciona la enfermedad y en el futuro qué otras variantes puedan condicionar el modo de expresar la enfermedad de ese paciente y el modo de responder individualmente a las terapias que hay o que vayan habiendo en el futuro. Eso es muy importante. Y al final tenemos el diagnóstico, nos interrogamos, ¿lo hemos alcanzado? Bueno, pues lo podemos alcanzar con este conocimiento global, desde los síntomas hasta el mecanismo de las enfermedades, el propio genotipo de las variantes genéticas, en todo esto que forma parte del modo de pensar, de la formación de los médicos y del modo de pensar de los médicos englobado en un proceso diagnóstico. Teniendo en cuenta que además nosotros no queremos actuar cuando las cosas están establecidas, sino que queremos actuar más precozmente, ¿no? De manera que nosotros, de una medicina reactiva, y con todo el conocimiento, ayer lo nombró Rousseau, la cuestión de los biomarcadores de cualquier índole, biomarcadores en general, biológicos, pero bueno, ómicos, dependiendo de si entras por el análisis de genoma, de proteínas, de lípidos, etcétera, etcétera, proteómica, metabolómica, lipidómica, etcétera, etcétera. Imágenes digitales también de anatomía patológica, es decir, cosas importantes, yendo hacia una medicina proactiva, no reaccionando a este nivel, sino cambiando para que todo sea mucho más precozmente. Con todo, llegamos a este aspecto de funcionamiento que nos permite pues, llegar desde el DNA, el RNA, los metabolitos, las imágenes histológicas y de imágenes radiológicas, otro tipo de pruebas funcionales, para atender mejor a los niños, a los pacientes, a las personas afectadas por una enfermedad rara. Bien, en este contexto, como estoy comentando, a ver qué pasa, nos importa la aproximación clínica, muy importante siempre. Todo empieza por atender a la persona y a los padres, ¿no? ¿Qué le pasa a su hijo? ¿Por qué acuden a la consulta? ¿Por qué les han derivado aquí? Dependiendo de cuál sea la cuestión. Por tanto, es importante que siempre que veamos eso que clásicamente hemos llamado, ahora se puede ver paternalistamente, pero es una expresión muy clara, la relación médico-enfermo. Ya no es tan médico-enfermo, pueden ser muchas veces el equipo médico, pero la atención personalizada sí que tiene que ser de una persona en concreto o de un equipo cuya gente actúe de una manera personalizada. Pues todas estas cuestiones que ponen aquí son fundamentales para el manejo desde la perspectiva de enfermedades que muchas de ellas son genéticas. Por tanto, también es muy importante el asesoramiento, consejo genético y cualquier otra actividad que pueda tener, no solo diagnóstico prenatal, desde el punto de vista de la medicina reproductiva, ¿no? De la reproducción humana de estas enfermedades. Y es muy importante que tengamos en cuenta aquí, por tanto, el hacer muy bien un árbol genealógico. El árbol genealógico nos relaciona con nuestra familia y no en pocas ocasiones, no es el caso vuestro mayoritariamente, pero sí que hay enfermedades en las que, dependiendo del grado de tamaño de la familia, hay familias pequeñas, es la tendencia hoy en día, pero bueno, si hay antecedentes pueden ser útiles para orientar un diagnóstico, más allá de que después podamos plantearnos un asesoramiento genético y con toda una manera de dibujarlo, el árbol genealógico o pedigrí. Y ese asesoramiento genético, en una atención personalizada, explicando bien para después no solo informar, sino acompañar posteriormente a ese paciente o a esos padres, a esa familia, para después, además, en el caso pediátrico, pues muchas veces los padres quieren volver a tener hijos, ¿no? Y cuando los diagnósticos van siendo más precoces, obviamente
más oportunidades, más posibilidades de que una pareja determinada diga que quiere tener más hijos y planteemos posibilidades como el diagnóstico prenatal o el diagnóstico genético preimplantatorio. Bueno, pero ¿qué hay detrás de una enfermedad rara? Pues puede haber síndrome de Safjan, hay un único gen que condiciona el síndrome. Ya sabéis que la expresión clínica es variable, la historia también lo ha demostrado. La confusión, entre comillas, con el síndrome de Prader-Willi, ahí se habló de la hormona del crecimiento en gran medida por esa similitud, sobre todo porque es posible que ambas respondan igual a la hormona del crecimiento, a la GH, pero hay enfermedades como esta, que esta la pongo porque trabajo particularmente en ella, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, donde aparte de cómo es la expresión clínica, es muy variable mendelianamente, es decir, hay formas dominantes ligadas al X, recesivas, es muy complejo en ese sentido. Hay más de 90 genes que ejercen diferentes funciones a lo largo de los nervios motores y sensitivos, nervios periféricos motores y sensitivos. Ahí hay un grado de complejidad genética fisiopatológica y, por tanto, de qué terapia vamos a disponer en el futuro y de cómo lo vamos a hacer, amén de encontrar cuál es el gen que causa la enfermedad. Hoy en día es más factible porque tenemos la tecnología de la secuenciación masiva, o NGS, pero no es ni ha sido tan evidente, ¿no? Por tanto, este proceso de diagnóstico de una enfermedad genética, perdón, de una enfermedad rara, que puede ser genética en muchas ocasiones, que puede no estar diagnosticada, pacientes sin diagnóstico, enfermedad no diagnosticada, pues es algo que hay que resolver. Tenemos en esta pirámide, que hizo un colega mío, la dibujo de esta manera, en DIDAC, en el servicio de genética, en el hospital. Yo hasta hace poco era el jefe del servicio de medicina genética del hospital, por tanto, en ese contexto, pues todo esto ha sido trabajado durante todos estos años. Tenemos una parte de pacientes diagnosticados, pero hay pacientes que aún no se han diagnosticado y pacientes que están sin diagnóstico. ¿En qué contexto? En este. Hay un déficit diagnóstico, hay pacientes que se diagnostican rápidamente, lo que pasa es que no se han hecho las primeras pruebas para obtener ese diagnóstico, pero hay pacientes que se van a tener que diagnosticar con otro tipo de pruebas. Y aún así hay un retraso diagnóstico, sería este nivel, y aquí además hay una odisea diagnóstica, sobre todo cuando pasamos a este terreno en donde, a pesar del gran esfuerzo realizado, no conseguimos un diagnóstico. Lo cual no significa que lo ético en un sistema sanitario público como el nuestro, aunque los sistemas sanitarios no son personas, no tienen capacidad como tal de actuar desde el punto de vista ético, sí que hay personas detrás que toman decisiones administrativas, políticas, profesionales también, en los médicos, farmacéuticos, enfermería, etcétera, etcétera, personal sanitario, que de alguna manera tiene que dar una respuesta ética, porque nos corresponde en nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo sanitario de hacer lo que, igual que hacemos un esfuerzo terapéutico o no en situaciones difíciles, hay que hacer un esfuerzo diagnóstico. Hoy no debe estar permitido no hacer ese esfuerzo diagnóstico porque es posible alcanzar mucho más de lo que se consigue a la primera de cambio. Lo que pasa, que esto que os digo, el impasse diagnóstico hay que ir resolviéndolo con ese esfuerzo diagnóstico. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que eso depende de donde uno viva. Y no me estoy refiriendo a vivir en España, ni en Europa, me refiero a que hay muchos lugares en el mundo donde todo esto no es igual de factible como es aquí. Tanto eso está condicionado también en el contexto socioeconómico determinado y muchas veces por lo que estamos hablando es de otros países. Bien, entonces yendo ya al diagnóstico genético, donde hacemos las pruebas genéticas en los laboratorios de genética y de genómica, bueno, pues que sepáis que nosotros tenemos distintos niveles de conseguir, en este contexto de analizar el DNA y todo lo que hay alrededor del DNA, pues analizar los cromosomas, ahora lo veremos poco a poco, pequeñas zonas de los cromosomas por pérdida o ganancia de material genético, o la secuenciación con distintos tipos de técnicas de las letras que hay en el genoma, ¿no? De cada una de las letras que constituyen esos nucleótidos que decimos que cuando varían, y eso es lo que ocurre mayoritariamente en las mutaciones que condicionan el síndrome de Safjan, pues estos cambios de lectura, o sea, cambio de letra que condicionan una lectura distinta de ese gen y ya no funciona correctamente el gen, la proteína en cuestión. Y condiciona una respuesta diferente, una biología diferente, una patología diferente en la persona que es portadora de esa mutación y desarrolla unos síntomas, unos signos clínicos, desarrolla una enfermedad y la necesidad de un diagnóstico, obviamente, y de una atención médica sanitaria completa. Y, por tanto, pues bueno, aquí es los números en este sentido. Por tanto, en un laboratorio de diagnóstico clínico
de genética y genómica, pues nosotros tenemos que tener capacidad de alcanzar eso en distintos niveles y tenerlo integrado, para que aquella petición que haga el médico clínico de cualquier especialidad y de la propia genética clínica o un asesor genético, en el laboratorio se oriente según la petición que llega en un sentido u otro y se vayan dando pasos de decir, bueno, no hemos encontrado nada, se podría plantear hacer otra prueba, o hemos resuelto ya y ya no hacemos más pruebas genéticas. Y esos niveles que os he comentado antes requiere obviamente de personal en el laboratorio, no solo del conjunto de personal donde haya facultativos, mayoritariamente biólogos genetistas, sino también haya técnicos de laboratorio que son fundamentales para su funcionamiento, y donde miremos los cromosomas con la técnica clásica histórica desde los años 60 del cariotipo, pruebas genéticas que se hacen en el contexto del cariotipo, que es esto de las sondas, para hibridar con sondas fluorescentes como es el FISH, en sus siglas en inglés, los microarrays cromosómicos para ver pequeñas deleciones o duplicaciones del material genético que no se ven ya al microscopio porque el nivel de resolución no lo permite. Otro tipo de pruebas que se pueden hacer desde el punto de vista que son distintas de hacer secuenciación de genes, como puede ser MLPA, o la secuenciación directamente de un gen por la técnica histórica que aún se sigue utilizando mucho de Sanger. Las secuenciaciones masivas con equipos que permiten secuenciar los exomas globalmente, también genomas, aunque eso está menos implementado aún, lo estará. Y también la posibilidad de hacer estudios de cultivo celular para diagnóstico e incluso para la investigación. Biopsia de piel, fibroblastos que crecen a partir de biopsia de piel, que es una técnica cruenta, pero no muy agresiva, que se puede plantear, y nosotros la planteamos en muchos casos para investigar en el laboratorio, que ahora os mostraré el qué y el cómo lo hacemos. Pero esto es muy importante para que tengamos esa visión global de que el diagnóstico clínico de genética, o sea, el laboratorio clínico de genética, tiene que disponer de toda una manera de escudriñar, de preguntar al genoma, a la molécula de ADN y a otros aspectos también, como puede ser, lo hemos estado hablando ayer anoche, se nombró las epifirmas, es decir, esos cambios de metilación que hay en el DNA, que pueden ser también útiles, o secuenciar más allá del DNA y secuenciar el RNA, porque eso también nos puede dar respuestas, pero no es una cuestión tampoco de ir muy a fondo. Pero aquí podéis ver cómo se combina en un caso en el que hay una duplicación y una deleción de un material genético en el cromosoma 4 y en el cromosoma 11, cómo eso es una consecuencia de una segregación anómala de una alteración genética equilibrada que es portadora por parte de ese padre que tiene una hija con un síndrome determinado porque segrega anómalamente esa alteración cromosómica. Bueno, sin entrar en detalle, que veáis cómo estas dos técnicas permiten ir complementarias, si es el caso, y las vamos aplicando cuando sospechamos que eso es lo que tenemos que encontrar. O cuando tenemos aquí el caso de distrofia muscular de Duchenne, donde en lugar de tener este patrón, aunque la atención es distinta, de normalidad de fibras musculares, tenemos este patrón totalmente anómalo en músculo esquelético, donde hay mucha fibrosis y fibras musculares totalmente anómalas. ¿Cómo podemos encontrar una mutación, averiguar que la madre es portadora por pérdida de esta deleción que tiene el paciente y la madre es portadora? O esto sería la imagen de una duplicación con esta técnica. Pero si esta técnica no nos muestra esas mutaciones, que son las más frecuentes, deleciones o duplicaciones, pues también podemos ir a la secuenciación histórica de Sanger. Ahora haríamos una secuenciación masiva, donde podemos encontrar la mutación que causa la enfermedad en este punto de aquí. Y hoy en día, los niños con distrofia muscular de Duchenne, la grandísima mayoría, se diagnostican en la inmediatez, aunque hay algún caso que no se encuentra y también hay que buscar cambios de otro tipo, como ocurre, y a nosotros nos ocurre en algún caso, por ejemplo, pues que ha aparecido lo que llamamos un pseudoexón dentro de un intrón y cosas de ese tipo. Además, hay mutaciones que son distintas, como son las expansiones dinámicas que condicionan los fenómenos de anticipación genética, en distrofia miotónica, en el síndrome de X frágil, en la enfermedad de Huntington, de las atasias espinocerebelosas, en la ataxia de Friedreich. Esta sería la expansión de la ataxia de Friedreich, y podemos analizarlas de distintas maneras. Tampoco es el caso, pero hay técnicas antiguas, aparentemente, que son las que están indicadas para resolver estos problemas. Se irán resolviendo de alguna manera con técnicas de secuenciación masiva conforme se vayan implementando y que sean capaces también de analizar esto, que con técnicas como el exoma no permite ahora reconocerlo. Pero bueno, todo eso es lo que va ocurriendo, y lo que se tiene que ir viendo es cómo cuando algo no te permite encontrar lo que sospechas, has de volver atrás, redefinir si el cuadro clínico realmente sigue apuntando hacia ese diagnóstico y seguir con un esfuerzo diagnóstico buscando en el gen o la sospecha clínica que uno piensa que viene condicionada por la clínica. La clínica sigue siendo el punto fundamental de todas estas cuestiones de las que estoy hablando.
modificaciones epigenéticas, por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne, que se sigue haciendo la técnica más antigua que hay de análisis molecular, que es la secuenciación, la técnica de transferencia de Saucer, en este caso en estas familias, y en este caso en un diagnóstico prenatal, esto ya hace muchos años, pero que se sigue haciendo, o en el síndrome de Prader-Willi, lo que se hace en el síndrome de Prader-Willi para detectar o bien la deleción que viene de origen, deleción o algún otro tipo de mutación que viene de origen paterno en el Prader-Willi, o ya sabéis que el equivalente cuando es de origen materno es el síndrome de Angelman, aunque no tenga un fenotipo tan asociado ni mucho menos a lo que es el SAPJAN. Bien, bueno. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Qué ocurre en la mentalidad del médico? Perdonad un poco que yo hablo mucho del médico, pero cuando uno ha tenido un recorrido como médico, como científico, y ya lleva más de 30 años con la asociación de pacientes, a veces también hay que hablar desde la perspectiva del médico. No perdamos eso nunca de vista, porque al final es el profesional que está o debe estar preparado para responder en todos los contextos. ¿Y qué le está pasando al médico ahora? Mirad este caso, que es un caso bastante extremo de la enfermedad que os voy a decir ahora. Este niño con 4 años debuta con un cuadro que, bueno, ya habla de que a los 2 años de edad ya tenía caídas frecuentes. Se sospecha que puede haber una enfermedad mitocondrial, porque una hermana falleció con una citopatía mitocondrial a los 18 años. A partir de los datos de que hay un problema de una polineuropatía y que hay un problema también de la visión, una miocardiopatía, se le van haciendo genes. Se descartan genes del síndrome de la enfermedad de Refson, que son estos 2 genes, por la polineuropatía, neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, también es normal, por la miocardiopatía hipertrófica. También se descarta en una época en que se hacían sobre todo paneles de genes dirigidos por la parte del fenotipo clínico. Pero finalmente se sospecha algo que no se había sospechado en origen, porque la edad era demasiado precoz en el debut, y es una ataxia de Friedreich. Se demuestra que tiene una ataxia de Friedreich, y lo que está ocurriendo aquí es que hemos ido haciendo esto, confirmamos finalmente FRDA, ataxia de Friedreich, y lo que está ocurriendo aquí es que la causa genética la buscamos en función del diagnóstico de sospecha, lo cual es lógico, así se debe actuar muchas veces. Aquí lo que está ocurriendo es que el médico propone la causa genética porque al final sospecha o va sospechando cosas y al final piensa, esto ya cuadra todo con una ataxia de Friedreich. Nos despistamos porque el debut fue excesivamente precoz. Puede ocurrir, pero que debute con 2 o 4 años no lo frecuente. Y a partir de que sí que ya ve que eso puede ser, lo sospecha, lo propone y lo condiciona a esto y se encuentra el gen mutante. En cambio, cuando hacemos lo contrario, hacemos primero secuenciaciones masivas de todo el genoma, del exoma en concreto, y nos encontramos con la posibilidad de que ante una niña que tiene un cuadro clínico del neurodesarrollo con discapacidad intelectual, en aquel momento 13 años, con un cuadro claramente que afectaba a su situación de neurodesarrollo con sobrecrecimiento, macrocefalia, pero tenía bastante vocabulario en general. No tenía otra serie de cuestiones como había sido problemas de alimentación o gastrointestinales, que sí que se asocian al cuadro clínico, a la causa que tiene la enfermedad, pero no se sospechó nunca qué era, y en cambio, tras hacer un trío, un exoma completo, trío, es decir, analizarla a ella y a sus padres, se encontraron variantes genéticas de distintos genes, y se encontró este. Este gen hacía unos pocos años que se había descrito como síndrome de Schurz-Hoymakers, hoy se llama PAX, relacionado con PAX1, ese es el nombre, que sí que podría cuadrar, pero no del todo, porque estos niños no suelen tener una talla alta, tienen un problema de desarrollo del lenguaje importante y además pues, tenían otra serie de cosas que ella no tenía. Entonces, cuando se hizo el exoma, y se hizo además mirando la historia, en este caso fue trío, se miró ya directamente cómo era la herencia de esas variantes genéticas y se vio que esta era una mutación de novo, ni el padre ni la madre eran portadoras. Se definió que además era la mutación descrita en la mayoría de los niños que se habían descrito con ese síndrome de Hughes-Meyer, que unos cuantos años antes tenía aspectos similares a ellos en alguno de ellos, pero hay mucha variabilidad fenotípica también. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que nosotros sistematizamos el fenotipo. Hoy en día utilizamos la terminología que llamamos HPOs, ontologías del fenotipo humano. Hicimos podemos hacer distintas aproximaciones de secuenciación, no dirigida, no basado en una hipótesis, y finalmente encontramos la causa. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? La causa genética en función de la congruencia de lo que encontramos en el genoma con el fenotipo clínico que tiene la niña. Y lo que ha hecho aquí es que el médico no ha hecho un planteamiento, no ha propuesto, hace un contraste, compara lo que tiene en un lado el genotipo
y en el otro lado el fenotipo. Y con eso ha conseguido el diagnóstico. Y así se están haciendo hoy en día muchos diagnósticos también. Por tanto, son dos maneras de hacer y de pensar. Es la manera que diríamos lineal o unívoca, un método deductivo del fenotipo al genotipo y al diagnóstico, frente a un método circular o biunívoco donde el diagnóstico está en medio y circulamos el fenotipo como si fuera un electrón dándole vueltas hasta que llegamos a la congruencia entre el fenotipo y el genotipo. Por tanto, esto lo que muestra es que el diagnóstico es un proceso y al tiempo puede explicar ciertos retrasos de la odisea diagnóstica. La odisea diagnóstica no es solo porque nunca se haya hecho caso, sino porque no se ha podido cerrar este círculo de una manera correcta, en parte, a lo mejor, porque no se había descrito el gen aún. Y se describe el año siguiente, tú tienes el exoma hecho, nadie ha dicho nada aún, no se sabe, reanalizas ese exoma, que lo hiciste 2 años antes, y resulta que te encuentras que es portador de la variante de un gen que se acaba de describir unos meses antes. Era imposible tener un diagnóstico desde el punto de vista médico. Solo aquellos que estaban investigando pues, tuvieron esa información más pronto. Hay muchas bases de datos con las que trabajar, tampoco vamos a entrar, de distintos niveles de fenotipos, clínico-genéticas, biológicas, genes, información como Orphanet, como tenéis aquí, Orphanet y otras, que es importante. Y con eso pues, ir aumentando la capacidad diagnóstica, mostrar esta diapositiva, como nosotros en Sant Joan de Déu, aunque esta es un poco antigua, como veis que en 2021 de 1.280 exomas mayoritariamente clínicos, es decir, no el exoma completo, eso ya se ha incorporado más recientemente, teníamos un porcentaje de diagnóstico que no estaba mal, 32%, un porcentaje negativos que no encontramos nada, un 42% aún, y un porcentaje del 26% en que teníamos información genética que podría ser, pero no podemos decir qué es. En medicina uno no puede hacer ciencia directamente, utiliza la ciencia para resolver problemas, pero la toma de decisión médica o clínica ha de ser en función del conocimiento establecido, porque si no podríamos cometer equivocaciones que no son correctas y que pueden ser además perjudiciales para el paciente y no es profesional. Y eso es lo que llamamos en inglés variantes de significado incierto, de variants of unknown significance, si le decimos siempre BOUS, o BOUS si le metes el off por el medio. Entonces, eso es un problema, porque tienes información, es posible que esté la causa ahí y no la puedes utilizar para diagnosticar a ese paciente, con lo cual uno tiene que hacer cosas, estas variantes que pueden ser de este tipo, o patogénicas, o benignas, o de significado incierto. A veces incluso estas también pueden tener un significado patológico. Entonces, es donde hay que entrar en la genómica funcional, de utilizar la biología molecular y celular mayoritariamente, incluso estudios in silico, no solo in vitro en el laboratorio, para poder, nosotros lo llamamos en su momento programa de diagnóstico translacional, ahora es programa de diagnóstico y terapia translacional, para encontrar alteración o no en funciones biológicas celulares, de ahí el fibroblasto de la biopsia de piel. El gen se tiene que expresar en el fibroblasto, no todos los genes se expresan en todos los tejidos, pero muchos sí que se expresan en fibroblastos y es una buena célula para trabajar en general para casi todas las enfermedades y pacientes. Y este programa, por el cual empezamos por una evolución clínica, una discusión con los clínicos, entramos en este terreno del estudio in silico y de los estudios funcionales experimentales, que mayoritariamente es de biología molecular y celular, para emitir después un informe biológico, que no es un informe clínico. El médico, hablando con nosotros, tiene que validar si eso para él va a ser información adecuada o no. Por tanto, es un informe biológico que no clínico. En distintas circunstancias, porque uno puede tener un fenotipo y un gen, pero puedes tener un fenotipo con varios genes, pensar la hipoacusia, la distrofia retiniana, muchísimos, un gen con diversidad fenotípica clínica, un gen con distinta herencia mendeliana, incongruencia clínico-genética, presencia de comorbilidades o a lo mejor una nueva enfermedad, un nuevo gen. Por tanto, todo esto te lo puedes encontrar. Y aquí veréis, en este caso, en el cual encontramos estas dos variantes en este gen SINE1, ambas benignas, pero cuando las analizamos celularmente, esto es una célula normal de fibroblasto, esto que está aquí, está en esplina 1, que está en la envoltura del núcleo, no está, a pesar de que las variantes son benignas. Eso es la causa de la enfermedad, porque la chica tenía un cuadro de ataxia asociado a SINE1, lo que se describe con este genera una incongruencia. Aquí tenías variantes genéticas que no podías decir que eran patogénicas en absoluto, pero sí que había una congruencia, grosso modo, con el fenotipo clínico. Entonces, haces un esfuerzo en este sentido y lo que ves es que el fallo de el que haya variantes aparentemente benignas juntas
en estas dos variantes, en este gen de esta proteína, hace que todo esto se desmonte y no detectes ni la proteína ni siquiera la lamina AC, como podéis ver aquí, que tampoco dónde está la lamina C. Aquí no, está la nesprina y la lamina C está muy reducida también. Bueno, al final, ya acabando, necesitamos este reconocimiento y codificación. La mejor codificación, que no es perfecta, es el ORFAcode de Orphanet, aparte de las que tienes que poner siempre de la OMS necesariamente, y que bueno, pues tiene que ir mejorando. Este proceso diagnóstico tiene que llegar a ese diagnóstico, definitivamente tiene que haber un diagnóstico definitivo, como digo, ¿no? Incluso trabajando con esto que os he comentado de la genómica funcional. Por tanto, todas estas tecnologías permiten el diagnóstico. Otras nuevas que van a haber, cuando hablamos de secuenciación de DNA masiva, hablamos de lo que llamamos lecturas cortas, short read. Ahora también estamos introduciendo las long read, la secuenciación del RNA, las epifirmas, la genómica funcional que os he comentado, otras ómicas, empezando por la metabolómica, en fin, todo esto que tiene que ir haciéndose progresivamente para poder alcanzar el diagnóstico en este contexto, desde los pacientes, a resolver también a nivel de terapias y mejorar nuestra capacidad de precisión. Porque, con esto acabo, uno, y esto es lo que os comentaba anoche, el caso de esta enfermedad, ataxia de Friedreich, enfermedad de Menkes, esta publicación, mayo de 2020, nace un niño en junio de 2020, el cambio es espectacular con el tratamiento con esta molécula, el escromol cobre. Entonces, ratón normal, el ratón mutado, tratado de otras maneras, y con esta molécula, cómo cambia el pronóstico, el cambio radical en el ratón, y cómo nosotros, este niño que tiene una enfermedad de Menkes, esto es una vagina ya más antigua, ha mejorado muchísimo con este tratamiento, especialmente de la enfermedad más grave, que es el trastorno neurodegenerativo. Pero también planteable con terapias moleculares, por ejemplo, oligonucleótidos antisentido. Esto no lo hemos hecho, pero tendría sentido hacerlo. Era una chica con 20 y algo de años, una discapacidad intelectual y sin habla ninguna, que podría ser planteable o habría sido planteable hacer una terapia con oligonucleótidos antisentido. Es decir, el conocimiento, el diagnóstico y el conocimiento de los mecanismos de enfermedad es fundamental para que investiguemos y lleguemos en algún caso, más tarde o más temprano, a nuevos tratamientos que cambien el curso natural de la enfermedad de los niños y las personas afectadas por estas enfermedades. Y bueno, con esto es todo nuestro grupo, ahí en el contexto de Sant Joan de Déu. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y bueno, si ahora alguna pregunta o más tarde, como tú quieras, Ángel, pues se puede contestar. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Entre tanto, espero que no sea la misma. El impacto de la inteligencia artificial a la hora de tratar estos datos cuando hacemos secuenciaciones masivas, exomas, el genoma completo, incluidos los intrones, los exones, va a ayudar, estoy seguro que va a ayudar. A corto, con este poco tiempo que tenemos de desarrollo de inteligencia artificial, estamos viendo ya evolución y me imagino que dentro de unos 5 años así va a ser una herramienta más que utilicemos para el diagnóstico. Hombre, yo creo que la utilizaremos más pronto los 5 años, aunque bueno, hablar de 5 años es hablar en poco tiempo realmente hasta que una cosa queda bien establecida, ¿no? Y se puede utilizar ya no solo que esté establecida, sino que esté al alcance de todos, ¿no? Que esa es la realidad, es decir, que entre en el plano asistencial para el alcance de todos. Para mí el problema de la inteligencia artificial es que, desde el punto de vista científico, aquí hablo como científico, tiene que aportarnos nuevo conocimiento real, nuevas propiedades emergentes. Si no, será un muy buen instrumento que facilitará las cosas, nos dará mejor información, mejor acceso a la información, pero si esa información es datos per se, pues eso es como los datos de los periódicos. Mirar cualquier periódico hoy, cualquier noticia, dejándolo en las líneas editoriales de los periódicos y no en la opinión de un periodista, te da la noticia de manera muy diferente. Y el dato está detrás, el hecho está detrás. Si nosotros nos basamos en hechos y datos, científicamente hablando, no resolvemos el problema. Otra cosa es que el dato en sí dé información muy importante para resolver problemas. Sí. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a hacer dos cosas. Una, darnos una herramienta muy importante. Dos, intentar barrer el conocimiento que tenemos, individual, cada uno y como equipo. Porque
hay gente que se está subiendo al carro de la inteligencia artificial sin conocimiento ni científico ni médico. Volvemos al buen uso, como siempre. Buen uso y, sobre todo, respetando a los profesionales que no trabajan directamente con la inteligencia artificial, sino que trabajan con el conocimiento. Es decir, si yo, el caso que os he presentado, de dos variantes de significado incierto o probablemente benignas, me hubiera planteado que eso no es causa de enfermedad, porque eso no lo es, no se hubiera seguido. Pero si yo, como médico, y con capacidad obviamente directa, no indirecta, por colaboración, sino directa, de trabajar en el laboratorio, me planteo que la congruencia entre el fenotipo y el gen es demasiada como para que no haga un esfuerzo diagnóstico, no hubiera visto esa imagen de pérdida total de la molécula en la envoltura del núcleo. Eso no es soportable. Probablemente es porque son dos variantes que aparentemente son de significado incierto o benignas, pero cuando están juntas hacen que la proteína no funcione correctamente. Eso, o introducimos ese tipo de datos para que también, y así será también, la inteligencia artificial sea capaz con sus algoritmos de ir también manejando esa información, o también nos faltarán cosas. Y esta información no está entrando en la inteligencia, está entrando el dato fenotípico y el dato genómico. La gente no se plantea el dato biológico celular, molecular, bien del todo. Bueno, al final sí, obviamente sí que sea, la respuesta final sí que será así. Por favor. Bueno, me ha respondido un poco de todo. Ante un diagnóstico incierto, que en mi caso, ¿cómo podría uno afrontar? Porque el acceso a un genetista o alguien que no lo pueda explicar es difícil. ¿Cómo podríamos afrontar o dirigirnos o buscar a alguien que nos diera solución? Vamos, como usted está diciendo, que buscara la parte biológica, la no... ya su ser me ha ayudado, pero... Nosotros lo que montamos con este programa no fue tanto hacer estos estudios funcionales como tal, sino introducirlos en la dinámica del hospital. Claro, eso se hizo porque era factible por la cuestión de estar al mismo tiempo en un servicio de genética y tener tu grupo de investigación y plantearlo al grupo de investigación, ¿no? Entonces, así ha venido siendo estos años y ahí hemos ido haciendo pues 200 y pico casos que llevamos en este momento estudiados, ¿no? con más o menos sentido, pero bueno, en general tenía sentido. También en el contexto del proyecto IMPACT que hay aquí en España, también llevamos un grupo de trabajo conjuntamente Belén Pérez de aquí, bueno, yo digo aquí no, de Madrid, del Centro de Diagnóstico Molecular de la Autónoma de Madrid, el CEDEM, que es una experta en el campo de enfermedades metabólicas y del cribado neonatal. Conjuntamente llevamos esta cuestión del diagnóstico, bueno, de la genómica funcional, es decir, estudios funcionales biológicos de variantes que vienen desde el análisis genómico, por lo tanto, por eso le llamamos genómica funcional. Y discutimos los casos. Hemos estado durante varios años reuniéndonos todos los lunes por la mañana, a las 8 de la mañana. Yo creo que no era la mejor hora, un lunes a las 8, pero así ha sido, hasta este lunes, que ahora de momento hemos parado, discutiendo casos que nos planteaban y haciendo experimentos para resolverlos. Algunos no se han resuelto, otros sí. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo acceder a estas cuestiones? Pues obviamente hay que encontrar un médico, un equipo de genética que se lo plantee en función del caso, cómo está en este momento, qué cosas se han hecho, qué cosas se han descartado, qué información se dispone, cuál es sobre todo recapitular el cuadro clínico, los síntomas, cómo ha ido evolucionando la historia propiamente del paciente para volver a replantearse en dónde estamos y qué convendría hacer si es que es posible, si es que entreveemos que es posible hacer algo en este momento. O sea, claro, ¿dónde lo encuentras? Pues no sé, depende de dónde uno viva, depende de dónde uno pueda acceder, eso no es tan inmediato. Si ahora me dijeron, no, y en tu hospital, nosotros esto lo hacemos internamente para el hospital, porque esto es lo que queríamos nosotros favorecer, es que los hospitales empiecen a tener en cuenta esto e incorporarlos a la práctica clínica. Esto no está hecho por personal pagado por el hospital, lo único pagado por el hospital era y soy yo. Esto está hecho pagado por la fundación que gestiona el Instituto de Investigación y porque nosotros hemos puesto dinero de nuestros proyectos de investigación para hacer este tipo de trabajo. Claro, eso no es, lo hacemos y lo hacemos bien, pero no es sostenible en el tiempo. Lo que queremos es que eso se incorpore a los hospitales y que estos quieran reconocer y lo incorporen en su presupuesto para contratar personal que esté contratado por el hospital para hacer estas cosas. Esa es la realidad por la cual queremos luchar, ¿no?
Es otra pelea. Sí. Tú me dirás, siempre hay que estar peleando. ¿No? ¿Hay una pregunta más? Un segundo, que va el micrófono, que si no, no queda grabado. Bueno, es una pregunta técnica que es, en el caso que se nos puede presentar de aparición de una enfermedad digénica, si hay algún abordaje técnico a través de NGS que pudiéramos llegar a alguna solución. Quiero decir, porque hay algunas como hipoacusias, retinosis pigmentaria y tal, sí, sí, que pueden ser digénicas, que tienes una variante que puede ser patogénica y que estás un poco perdido en cuanto a encontrar la otra variante, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Hombre, bueno, esto es, lo has dicho, retinosis pigmentosa, 1889, primer caso descrito de retinosis con variante digénica, que eso fue por Dreyja en su momento. Pero hay casos, o sea, quiero decirte que y ha ido increciendo en los últimos años el planteamiento de que existe variantes en dos genes que habitualmente están en la misma ruta, el mismo pathway que decimos, la misma ruta, la misma cascada biológica, y que porque una no es suficiente en un gen, que ya sabéis que los genes tienen dos copias, pues una variante en una copia de un gen y una variante en una copia de otro gen en la misma ruta. Eso siempre es difícil, a no ser que esté descrito ya, siempre es difícil de demostrar, no es tan inmediato, porque rompe las leyes de Mendel, aunque sabemos que existe esa herencia digénica. Yo me plantearía ahí discutirlo y es perfectamente factible con gente que trabaja sobre todo en el campo de la distrofia retiniana o de las hipoacusias congénitas, podrá hacer algún estudio biológico en que ellos definieran bien qué dianas biológicas quieren buscar y encontrar si en esas células fibroblastos habitualmente aquello altera la biología. De la alteración biológica a asumir que esa herencia digénica, que esos dos genes causan la enfermedad en ese paciente, claro. Sí que es factible. El análisis de tríos también influirá ahí, ¿no? Al ver la segregación. Bueno, el análisis de tríos sí, pero el análisis de tríos, lo más normal es que una variante haya venido de un progenitor y la otra variante del otro progenitor, pero no están en las dos copias de un gen, que es lo que planteamos, sino en una copia de las dos de cada uno de los dos genes. Perdonad un poquito la rapidez de la expresión. Entonces, cuesta más de demostrarlo, pero sabiendo que existe, si no tienes la seguridad del todo, aunque sabiendo que esa posibilidad existe, pues uno tendría que plantearse demostrarlo funcionalmente. Y es posible, ¿eh? Pero con la gente obviamente que tenga más conocimiento. Hay gente haciéndolo, ¿eh? Aquí en Madrid, por ejemplo, si hablas de hipoacusias congénitas, puedes planteárselo a la gente del Ramón y Cajal, de genética del Ramón y Cajal, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muchísimas gracias.